Siguiente punto de orden del día. Bueno, alcanza mayoría absoluta por ser voto a favor del Grupo Popular y 4 abstenciones del Grupo Socialista. Situación, por cierto, la que estaba la subvención del Castillo Árabe cuando yo entré a gobernar, la misma. La misma situación. El punto tercero es el Club Deportivo Lanjarón, denominación. La propuesta de la autoridad es lo siguiente. Por esta alcaldía se propone el pleno del Ayuntamiento al complejo deportivo del municipio, constituido por la piscina municipal, pabellón cubierto, campo de fútbol, así como otras instalaciones internacionales de la villa, se denominan de la siguiente forma: Complejo Deportivo Francisco Vega Morales. Por favor, Partido Socialista. En el año 1979, una vez aprobada la Constitución Española de 1978, fruto del pacto y el consenso de todos los españoles, expresión de lo que se denominó en su día concordia entre españoles, se convocaron y celebraron las primeras elecciones municipales democráticas en más de 40 años. Aquella transición que culminaba con la celebración de aquellas elecciones fue posible gracias a la altura de miras de todos los líderes políticos de la época. Gracias a la renuncia de todos ellos, gracias a la ruptura de posiciones inmovilistas y el compromiso con la construcción de un futuro en el que todos, absolutamente todos, tuviéramos un lugar y la capacidad de defender nuestras opiniones y llevarlas adelante. Como digo, aquella transición significó renuncia. Para la izquierda supuso renunciar a que se hiciera justicia sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. Para la izquierda supuso renunciar a su vocación republicana. La izquierda aceptó la monarquía parlamentaria, la derecha aceptó la democracia. Se buscaron puntos de encuentro y se construyó un sistema político que ha permitido a los españoles progresar y, lo que es más importante, vivir en paz durante más de 30 años. La transición no creó un sistema eterno y que por tanto no pudiera ser modificado. La propia Constitución prevé mecanismos para su reforma, pero lo que la transición sí nos tenía que haber enseñado a todos es una forma de hacer política que antepone el interés general al particular, que nace del diálogo, de la aceptación de la discrepancia, del reconocimiento de que uno no tiene toda la razón ni el del frente está equivocado en todo. Hoy, que el sistema que nació en la transición da síntomas de agotamiento, podemos encontrar en ella lecciones valiosas para que nuestro país haga las reformas necesarias que le garanticen de nuevo otros más de 30 años de progreso y convivencia pacífica. No se entienden las elecciones de Lanjarón del año 1979 si no se entiende el concepto de la transición, y esta no se entiende si no se conoce la dureza de la guerra civil y de la dictadura en toda España, en Lanjarón también. Las elecciones de 1979 en Lanjarón dieron la mayoría absoluta, 6 concejales a la candidatura encabezada por Francisco Vega Morales, la candidatura de la UCD, frente a 3 concejales del PSOE y 2 del PP. Francisco Vega obtuvo el respaldo de la UNA suficiente para haber gobernado en solitario y ciñéndose solo a las directrices de su partido. Pero Francisco Vega, como muchas veces me ha comentado su hermano y gran colaborador suyo, Antonio Vega, era consciente de que en Lanjarón había muchísimas y muy graves heridas que hacían que si realmente se quería que nuestro pueblo cristalizara la concordia que la transición había traído a todo nuestro país, el primer gobierno local democrático había de ser un gobierno de todos, independientemente del resultado electoral. Si se me permite hablar un poco en clave personal, conozco bien el devenir de aquella legislatura. Mi tío Paco, Francisco Ruiz Jaraba, Paco Chacho, hermano de mi padre, fue concejal de obras por UCD, y mi tío Fernando Puerta Garzón, primo de mi madre, fue uno de los 3 concejales socialistas elegidos en esas elecciones. Para que ese gobierno fuera de todos, el alcalde delegó competencias entre los 11 concejales del Pleno. Hizo corresponsables de la gestión a todos los partidos políticos. Un buen ejemplo de ello es el papel destacado que tuvo Manolo Redondo, socialista, como concejal de Cultura. Aquella corporación de 3 grupos políticos, pero de unidad de gestión, hizo frente a las dificultades de un ayuntamiento sin medios, de un ayuntamiento y de un pueblo que tras 40 años de dictadura, 40 años sin autonomía local, lo tenía todo por hacer, pero no contaba con recursos ni con medios para hacer nada. Agotada esta singular legislatura, en el año 1983 se volvieron a celebrar elecciones,
En esta ocasión, desaparecida la UCD, Francisco Vega fue el candidato de Alianza Popular. Volvió a ganar con mayoría absoluta. 6 concejales de su grupo frente a 5 del PSOE, resultado que se repetiría en el año 1987. En estas 2 legislaturas en las que Paco Vega también fue alcalde, la democracia española ya estaba lo suficientemente asentada y normalizada, y la estructura de los partidos era lo suficientemente fuerte para que el desarrollo de la vida municipal fuera el normal en cualquier democracia. La fuerza más votada se dedicó a gobernar, y el partido con menos votos ejerció la labor de oposición. Labor que no significa solo oponerse, sino que lleva aparejada el fiscalizar la labor del gobierno, el ofrecer propuestas alternativas a las decisiones tomadas y el llegar a pactos en aquello en lo que se está de acuerdo. Fueron legislaturas de absoluta normalidad democrática. Tengo numerosos amigos en los concejales de aquella época. José Orantes Esturillo, hoy presidente del Consejo Regulador Miel de Granada, el antes mencionado y quizá nunca suficientemente valorado Antonio Vega, o por el lado socialista Manolo Redondo, Francisco Pérez, primer candidato socialista y diputado provincial a la primera legislatura. Aún cuando uno habla de las posiciones que defendieron los otros, siguen discrepando, pero todos se reconocen diálogo y respeto. Quizá algún desencuentro pudo ser más desagradable que otro. Seguramente no todos los momentos fueron agradables, pero todos se reconocen como demócratas, y sobre todo los que eran concejales de la oposición, mis compañeros de partido, nunca tuvieron las quejas que hoy tenemos los que hemos recogido sus testigos sobre la negativa al acceso de expedientes, sobre convocatorias de pleno sin tiempo para estudiar los asuntos, sobre campañas de desprestigio, etc. La vida plenaria siempre transcurrió en la más exquisita normalidad democrática. En el año 1991 el resultado electoral fue otro. Por primera vez desde la República, Lanjarón tenía un alcalde socialista, José Antonio Ramos, una persona joven, dinámica, emprendedora y con capacidad de ilusionar a quien hay a su alrededor con sus proyectos. Paco Vega, el que había sido alcalde durante nada más y nada menos que 12 años, pasaba a la oposición. Su labor de oposición fue exigente. No en balde conocía el ayuntamiento mejor que nadie en aquellos momentos. No en balde tenía una experiencia de 12 años que le hacían saber dónde y cómo se podía exigir, dónde y cómo podía flamear el nuevo equipo de gobierno. Aquella legislatura, como las anteriores, transcurrió por los cauces de la normalidad. Discrepancias, a veces suaves, a veces más duras, acuerdos, coincidencias, pero siempre dentro de la normalidad democrática. En las elecciones de 1995, Francisco Vega fue candidato por 5ª vez en su vida. Al igual que en las elecciones de 1991, el PSOE ganó. Francisco Vega tomaría posesión como concejal de la oposición. Sería ya la última vez que lo hiciera. Llegaba el momento de pensar en la retirada tras casi 20 años de vida política, tras casi 20 años de servicio a su pueblo. En el año 1999, el gobierno del PSOE se encontraba quizá, tras 8 años de gobierno, los últimos 4 sin mayoría absoluta, lo suficientemente desgastado para que el PP hubiera ganado las elecciones sin tener que hacer otra cosa que ofrecer la ilusión del cambio, un programa electoral y un candidato nuevo. Pero no fue así, no bastaba con ganar. El que fue candidato del PP en aquellas elecciones y posterior alcalde durante 8 años, no se sabe por qué, no se sabe con qué motivo, tenía que borrar la historia. Tenía que denigrar todo lo realizado por José Antonio Ramos y por Teresa Jiménez. Tanto la campaña como la acción de gobierno de este nuevo alcalde se basó en el insulto y la descalificación a José Antonio Ramos, a Teresa Jiménez y el que le sustituyó al frente del PSOE, en carne y quito. Los panfletos lanzados desde el gobierno contra la oposición, algo insólito hasta entonces, se hicieron normas. Panfletos en los que competían las descalificaciones y las faltas de ortografía. La fotografía en el periódico de las concejalas en el balcón del ayuntamiento tirando lo que se suponía que era un rollo de facturas que José Antonio dejaba sin pagar, la manipulación de un informe económico-financiero hecho por la Universidad de Granada y que dejaba en bastante buen lugar la gestión del alcalde socialista, pero que desde el PP se vendió como la ruina más absoluta, y sobre todo los modos autoritarios, faltos de un mínimo de educación, las constantes salidas de tono y descalificación en lo personal, fueron la tónica de 8 años en los que nuestra democracia local sufrió un daño tan profundo
que a día de hoy no solo no se ha reparado, sino que se sigue profundizando en él. Consecuencia de esta forma de entender la política del que fue alcalde desde el 99 hasta el 2007, forma de entender la política que consistía en que se estaba con él o contra él, Francisco Vega pasó al ostracismo. Son pocas las referencias que se hacen desde este nuevo PP a su persona. Si acaso, el que era alcalde, de vez en cuando recordaba que había sido concejal con Paco Vega en la primera legislatura, pero siempre lo decía para autorreconocerse algún mérito como exconcejal, nunca para reconocer mérito a Paco Vega. Fueron muchas las ocasiones en las que dijo que él hacía lo que nadie había sido capaz de hacer en 20 años. Esta frase, dicha en multitud de ocasiones, era una enmienda a la totalidad a la gestión de Francisco Vega como alcalde, ya que él lo fue durante 12 de los 20 años a los que se hacía referencia. En 2007 el PP pierde las elecciones. Hubiera sido una buena ocasión para recomponer la relación entre los partidos políticos de la localidad, pero la continuidad como portavoz del PP, de quien había sido alcalde durante los últimos 8 años, su empecinamiento en seguir con los mismos usos políticos, el insulto, las voces, la mentira, el todo vale, desgraciadamente lo hizo imposible. Valga como ejemplo el discurso lleno de expresiones altisonantes pronunciado por el portavoz del PP en mi toma de posesión como alcalde. Está en la acta. Cualquiera que quiera conocerlo, que lo lea. Para mí es tan desagradable que no voy a reproducir aquí una sola de las palabras en él contenidas. También es un buen ejemplo de la actitud antidemocrática con la que el PP afrontó esta etapa, el que ni tan siquiera me hicieron entrega de la vara de alcalde. Sirva de ejemplo que se me entregó el despacho totalmente vacío y abierto. No se me hizo entrega de las llaves, ni de forma directa ni a través de una tercera persona, no dejando otro recurso que cambiar la cerradura del despacho el lunes para poder cerrarlo. Aquella accidentada toma de posesión, invité personalmente a Paco Vega. Lo invité a asistir porque, aunque no era de mi partido, yo siempre le tuve aprecio y estima. Como he dicho antes, un hermano de mi padre había sido uno de sus más estrechos colaboradores. Además, Paco Vega fue profesor mío de matemáticas en la EGB y fue un buen profesor. Nos enseñaba, aparte de su materia propia, civismo y siempre sin adoctrinamiento en ninguna ideología política. He tenido ocasión de tener muy buena relación con su hijo Francis. Me une una estrecha relación con su hermano Antonio Vega y su cuñada Purita, y me precio de contar con la amistad de sus sobrinos Tony y Jorge. Este último también ha sido concejal de este ayuntamiento, y aunque no lo haya sido nunca dentro de las filas del PSOE, lo reconozco como una de las personas que más podía haber aportado a nuestro pueblo, una persona de compromiso, con capacidad intelectual y de trabajo, pero por desgracia para todos, durante su etapa como concejal del partido andalucista, solo recibió el desprecio de quien era alcalde entonces. Fue por ello, por mi aprecio personal hacia el que fuera alcalde de mi infancia, por lo que invité a mi toma de posesión como alcalde, fue por ello, pero también por el valor simbólico que tenía que el primer alcalde de la democracia viera tomar posesión a un alumno suyo. Lo invité una tarde, día antes de la toma de posesión. Él paseaba junto a Ketty, su mujer, como hacían casi todas las tardes. Fue a la altura de la casita de papel. Paco ya estaba enfermo, pero estaba bien. Aceptó lleno de alegría mi invitación, me dio un caluroso abrazo y me aseguró que asistiría. También me dijo con bastante tristeza que quien lo había sustituido como alcalde popular en el periodo 99-2007 no lo había invitado a ninguna de sus 2 tomas de posesión. En aquel acto de toma de posesión, don Francisco Vega volvió a escuchar al que tomaba posesión como portavoz del PP, al que había sido alcalde durante los últimos 8 años, que ningún alcalde había hecho nada en los 20 años anteriores. Las cámaras de Telelanjarón recogieron el gesto de tristeza de Paco. Fue una expresión injusta, extemporánea y falta de la más mínima sensibilidad hacia alguien que tanto trabajó por Lanjarón y que ya estaba fuera de toda lucha e enfrentamiento político. Pero ¿qué vamos a hacer? Algunos son así. Unos meses más tarde, en una comida de Navidad del Ayuntamiento, sí, una de esas que ahora algunos califican de comilona, con el solo ánimo de criticarla, el concejal del PP, José Calvente Isla, a estas comidas nosotros invitábamos a todos los concejales de la oposición, de ahí que estuviera allí José Calvente, como digo,
José Calvente Isla me propuso hacerle un homenaje a los trabajadores jubilados del ayuntamiento que aún estaban vivos. Los representantes sindicales acogieron con entusiasmo la idea y yo agregué la de homenajear junto a ellos a nuestros dos alcaldes democráticos que ya estaban fuera de la vida política, a Francisco Vega y a José Antonio Ramos. Todos lo vimos bien. El acto se realizó en el restaurante del Hotel Alcadima, un homenaje a personas a las que les debemos mucho, a unos como políticos, a otros como trabajadores. Un merecido homenaje que ahora algunos califican de comilón. Así es la vida. A aquel homenaje se invitó al que era portavoz de la oposición, al que había sido alcalde popular durante 8 años. Se le invitó y tuvo el honor de, junto al juez de paz, los representantes sindicales del ayuntamiento y yo mismo, hacer entrega de las placas a los trabajadores jubilados del ayuntamiento. A mí me cupo el honor de hacerle entrega de su placa al que fue nuestro primer alcalde democrático, a Paco Vega. Por una vez, en nuestro pueblo, a alguien se le reconocían sus méritos y se le hacía homenaje por ellos en vida. Ahora, cada vez que me acuerdo de aquel acto, me viene a la cabeza la siguiente duda. ¿Le haríais Escobedo un homenaje a un alcalde socialista? ¿Me invitaría a mí a entregar las placas con él? Segura y tristemente no. Porque en 2011 una nueva candidatura del PP ganó las elecciones. Una candidatura con gente joven, sin un pasado político de enfrentamiento con los que dirigimos el PSOE de Lanjarón. Una nueva candidatura popular que podía suponer una nueva oportunidad para la normalización democrática de Lanjarón. Sin embargo, desde el primer momento se demostró que este equipo de gobierno prefería la senda del enfrentamiento, de la crispación, de la acusación permanente a los demás. El equipo de gobierno salido de la urna en 2011 ha supuesto, hasta el día de hoy, una nueva oportunidad perdida para normalizar la vida política de nuestro pueblo. Creo que he dado razones y motivos suficientes para que mi grupo vote a favor de esta propuesta. La he dado histórica, política y hasta personales, si se me permite. Pero no lo vamos a hacer. Nos abstendremos, ya que hacen esta propuesta desde la máxima hipocresía, sin sentimiento alguno. Hacen una propuesta de cara a la galería, tal y como lo demuestra el que no hayan contado con su familia para tomar esta decisión. No le hayan consultado a su hermano, ni a su viuda, ni a su hijo. Lo demuestra el hecho de que no hayan invitado a su familia a estar presente el día en el que anunciaron su intención. No han invitado a su familia a estar en este pleno. No han hecho partícipe de nada de esto a su familia. Y créanme, están dolidos. Por encima de la política han de estar las personas. Por mucho que apreciamos al que fuera nuestro alcalde, más quería Antonio a quien fuera su hermano, y más amaba a Ketty, al padre de su hijo y a quien compartió toda una vida con ella. Si de verdad se quiere reconocer a una figura que ya forma parte de la historia de nuestro pueblo, no se puede hacer sin tener en cuenta los sentimientos de sus familiares, que son quienes más sienten su pérdida, que son quienes más lo echan de menos. Quizá, si se hubiera hablado con la familia, se sabría de su humildad y en lugar de denominar a todo el complejo deportivo con su nombre, se habría hecho solo con el campo de fútbol. Un proyecto que se hizo bajo su mandato, un proyecto que él le tenía especial cariño, un proyecto para el que todos los concejales, todos, del Gobierno de Alianza Popular y de la oposición socialista, cedieron el dinero que cobraban por asistir a los plenos, otro gesto de diálogo, unión y compromiso. Aún así, ustedes ya han decidido hacer las cosas a su manera, sin tener en cuenta a la familia, ni a la oposición, ni a nadie más, de forma totalmente contraria a como lo hubiera hecho Paco Vega. Ustedes ya han decidido hacerlo así, atendiendo únicamente a su política de marketing y escaparate. Nosotros no vamos a votar a favor de esta forma de hacer política. Si ustedes reconsideran su postura, el complejo deportivo y sobre todo el pabellón se podrán convertir en un espacio de encuentro, de diálogo y de estrechamiento de lazos entre los vecinos, como lo fue el campo de fútbol en su momento, porque el pabellón, desde que lo gestionan ustedes, se ha convertido en un motivo de enfrentamiento político, ya no solo como excusa para poner denuncias, sino que se ha llegado a tal punto que el alcalde utiliza el que yo llevé a mi hijo de 6 años a jugar fútbol sala para generar inexistentes controversias políticas en las redes sociales.
A tal punto está llevando la política este alcalde, a tal punto que coincidimos en el pabellón, él entrenando niños, algo que hace de forma voluntaria, una labor que no entra dentro de sus obligaciones como alcalde, algo que no me parece mal que haga, siempre y cuando no le reste tiempo de sus responsabilidades públicas. Coincidimos, él entrenando, yo acompañando a mi hijo, ninguno de los dos haciendo ningún acto político, y sin embargo, él se dedica, como ya he dicho, a generar polémicas falsas y estériles a través de Facebook. Sinceramente, es penoso. Miren, el mejor homenaje que podían hacer a don Francisco Vega Morata sería aquel que contara con la participación y el consentimiento de su familia. Pero hay uno que cuesta muy poco dinero y que sería el que más le gustaría. No es otro que seguir su ejemplo de tolerancia, diálogo y respeto hacia el oponente político. Respetar las reglas del juego convocando los plenos de manera que los concejales de la oposición tengamos a nuestra disposición los expedientes con el tiempo suficiente para su examen y estudio, permitiendo a los concejales de la oposición el acceso a los expedientes que solicitan, dialogando e intentando llegar a acuerdos con la oposición de los grandes temas en los que nuestro pueblo se juega su futuro. Ese sería el mejor homenaje, el más importante, pero a ese, precisamente a ese, ustedes no están dispuestos. Nosotros les proponemos, hacemos la propuesta formal aquí, de dejar este asunto sobre la mesa, hablar con su familia y tener en cuenta su opinión, y luego tomar la decisión que mejor vean sus familiares. ¿Puesto del Partido Popular? Sí, gracias. Me parece que esa lección de historia partidista, que como acostumbran tergiversada y torticera que nos acabas de dar en este momento, no cabe en este punto del orden del día. Te podríamos contestar algunas cosillas, alguna que otra, pero no estamos dispuestos a empañar este punto del orden del día, que para nosotros y para los vecinos de Lanjarón, estoy convencida, es un homenaje muy merecido a Paco Vega. Un maestro que fue un maestro muy querido de Lanjarón, una persona muy humana de este municipio y un alcalde ejemplar. Nosotros y todo el pueblo lo sentirán tremendamente con orgullo el tener puesto en el complejo deportivo de Lanjarón el nombre de Paco Vega, el nombre de un gran hombre. Mariano, guarda el turno de palabra porque te puedo estar escuchando a ti. ¿Portavoz del Partido Socialista? La partida dentro, sí. Bueno, pues sigo diciendo que nadie ha dicho que Paco Vega no sea un maestro ejemplar, ni que sea un alcalde ejemplar, todo lo contrario. Nadie ha dicho que no tenga merecido un homenaje, y ya he dicho que incluso se hizo uno en la anterior legislatura, y que merecería quizás esto u otra cosa, pero lo que está reclamando el Partido Socialista y con conocimiento de causa es que se hable con la familia. Eso es lo que está reclamando el Partido Socialista. Que se hable con un hermano que tiene, que se llama Antonio Vega, y se hable con su viuda, y se hable con su hijo. Y se consensúe con ellos qué se quiere hacer con el nombre de su padre y de su hermano. Es lo que está reclamando el Partido Socialista. Si no llegáis a entender eso, bueno, es vuestro problema. Pero solo estamos reclamando que lo que se haga con el consentimiento, con el consenso, con el visto bueno de sus familiares. Solo estamos reclamando eso. Yo te puedo contestar que su familia más cercana, sabe lo que vamos a hacer con su nombre, con el nombre de Francisco Vega Morata, como acaba de decir, un gran hombre, y ellos se sienten orgullosos de su padre, de su marido y de lo que se va a hacer en su nombre. Pues se habrán enterado esta mañana, porque para yo decir esto aquí me ha asegurado de que no lo sabía. Para yo poder decir esto aquí, que tú no me dijeras eso, me he enterado de que no lo sabía. ¿Vale? Para acabar, De cosas que duelen. para acabar, se nota que tiene mucho tiempo libre para lo que quieren, para tener aquí 10 minutos escuchando tu dialéctica. Sí tenía tiempo libre para escribir todo eso, para informarte de todo, y entenderás desde el mismo punto del orden del día que el resto de puntos que dices que no has tenido tiempo, ni la póliza de crédito, Tengo ni la tiempo desde el día que lo dijiste en ni el la pabellón. ordenanza reguladora. Desde el día que dijiste en el Entonces, Mariano, pabellón. guarda el turno de palabra. Este es mi opinión. Guarda el turno de palabra. ¿Me vas a echar? No, guarda el turno de palabra, ya te estoy molestando. ¿Cuántas veces? ¿Me estás vacilando o qué? Pero la tercera, cuando Eso se le sería echa. retirando. Si le quieres no tienes ningún A problema. mí me han vacilado muchas veces estando ahí sentado. Te estoy diciendo que te calles, que aguarda el turno de palabra que te hemos escuchado a ti. Si te quieres ir, vete, que no hay ningún problema. ¿Te quieres ir? No, no me quiero ir. Entonces cállate.
Se nota entonces que tienen mucho tiempo libre para lo que quieren y bueno, y ya como ya hemos visto, lo que estaba diciendo, que para un punto de orden del día sí tienen bastante tiempo libre y para otros no. Ya vemos que sí podía haber tenido tiempo a ver todos los demás puntos de orden del día. No ha aclarado, por favor, no te vuelvo a llamar la atención. No ha aclarado la historia partidista desde el punto de vista que no tiene por qué ser la realidad y la verdad total y absoluta. Está claro que Mariano Ruiz gobierna para el pasado y por el pasado. Como bien ha dicho, nosotros somos un equipo nuevo, renovado, prácticamente todos nacimos en democracia y estamos actualizados y gobernamos por el presente y principalmente para el futuro. Contigo nunca hay diálogo porque nunca propones diálogo. Únicamente te gusta escuchar tu voz y escribir en todos sitios, en redes sociales, en periódicos, pero nunca ninguna propuesta, ningún tipo de diálogo, y eso se está viendo. Te estás tirando y estás empezando en los poco menos de 2 años que llevamos, tirando a crispar, a enfrentar al gobierno con la oposición, a enfrentar a los vecinos, como bien hiciste en tu anterior legislatura siendo alcalde. El despacho que tú entregaste, te recuerdo que también estaba vacío, como bien dijiste, las llaves me llegaron, es cierto, por un tercero, pero estaba vacío totalmente y no sabíamos ni por dónde iba la rienda del ayuntamiento, ni cuáles eran las necesidades primarias ni las secundarias. Cada vez que hablas, pierdes credibilidad, te englobas en tu historia, en tu discurso político y partidista, y los políticos que pierden credibilidad, que solo están pensando en crispar, que solo están pensando en denunciar y en enfrentar a los miembros del Partido Popular con los miembros del Partido Socialista, pierden credibilidad y únicamente están 4 años. El político que pierde credibilidad, lógicamente, va al paro y se queda sin ningún tipo de dirigencia política. Únicamente estamos acostumbrados a que nos insulten, a que escriban insultos, a que nos insulten continuamente. Ahora acaba de decirnos hipócrita en el texto que has leído, si no cuando uno lo pasa, si no lo quita, seguramente lo pondrá. Y no somos, por favor, no te vuelvo a llamar la atención. Mira el chico, madre mía. La última vez que te llaman cuando respete por favor, calláis y respetad vuestro turno de palabra. No estamos aquí de cachondeo. No contamos vosotros mirando el día aquí viniendo al pleno a eso de cachondeo. No, como ciencia, ¿eh? Anda que no quiero ser paciente con vosotros. Por favor, respetad el turno de palabra. Por favor, respetar el turno de palabra, Mari. Mari, no te lo digo más veces. Respeta el turno de palabra. Mira, si no hablamos aquí, ¿dónde vamos a hablar? Respeta el turno de palabra. Cuando quieras, pide el turno al presidente cuando te lo dé. Cuando quiero por turno que tengo que hacer. Entonces, mientras tanto, De todas formas, no lo gustáis. siempre le va el turno de palabra. Así que cuando... Que no es tu turno, que te calles. Que te calles, que te vaya a la calle. Por favor, Gerardo. Aquí la señora de salud legal que está en... Me tiene a mi nuera que te calle, que va a la calle. Sí, sí, y a vosotros también. Y, ¿sabes? No me podemos estar permitiendo que esté todo el mundo... ¿Y para qué tanto contestar si no estáis escuchando cuando están hablando? Espérate, no, Duarte, que no está hablando, están todos escribiendo y escribiendo. No, pero sí, se lo digo antes de irme, yo no me sofoco, no me río. Pero que están escribiendo todo con el teléfono y el otro hablando. Y usted puede tener educación. Ese es el homenaje a Paco Díaz. Ese es el homenaje que lo hace. Sí, pero esto se lo ponen en el Twitter como cuando la abogada o la irónica. Que no saben nada más que eso. No conocen ni vuestra propia historia. Porque es que no conocen ni vuestra propia historia. Que se lo habéis dicho a la familia.
día pleno tras pleno. Y nunca le dimos cállate. Nunca le dimos cállate. Uno de palabras. Nunca le dimos cállate. Lo que pasa es que no queremos escuchar lo que no nos interesa, pues hay que callar. Hay que callar a la oposición. Pues no nos callamos. Aquí intervenimos Pues no da la gana. seguido. Y todos los que tengamos que intervenir. Adiós, buenas tardes. Para acabar, hemos decidido llevar, ya vemos cómo actúa el Partido Socialista con esta administración. Hemos decidido llevar al pleno esta propuesta. Como se decía, sobre este pleno se tomará su oportuno homenaje a la familia de don Francisco Vega Morata. Decíamos, es que hemos cortado el libro. Es penoso los insultos y la actitud, por supuesto, del Partido Socialista en este ayuntamiento de Lanjarón, cuando constantemente crispan por redes sociales, envían cartas falsas a periódicos, envían escritos al presidente de la Diputación y a otros diputados, engañando y crispando al resto de miembros del equipo de gobierno. Y sobre todo es penoso, cuando hay que defender las cosas se defienden, una citación que tuvo varias veces de Onda Cero, el portavoz del Partido Socialista, Mariano Ruiz, citándolo para hablar y debatir en antena, a conocimiento de todo el público, sobre el Museo del Agua. A esa cita que le hizo varias veces el presentador de Onda Cero, le llamó y le dijo que si podía asistir un día, le dijo que no, cambiamos el día al día siguiente, tampoco podía. Le dijimos que cualquier día de la semana, tampoco pudo, y vimos que lógicamente se quedaba sin argumentos y sus cartas se demostraron y se pusieron un poco arriba cuando demostró que realmente no quería ir a debatir y se esconde a la hora de debatir en cualquier medio de comunicación, cualquier tema relacionado con Lanjarón. Queremos recordar, lógicamente, que Mariano Ruiz, que se acaba de ir, que dejó al pueblo endeudado con pago a proveedores superiores a 1.400.000 euros, el que se gastó todas las subvenciones que vino para acabar y finalizar el pabellón municipal, el que dejó totalmente arruinado al pueblo de Lanjarón. Queremos recalcar que sigue imputado por prevaricación, tráfico de influencias y desviación de subvenciones públicas. Sigue imputado y después de la denuncia que nosotros nos basamos, no queríamos hacerla, pero nos basamos cuando una auditoría externa nos mostró, lógicamente, que había indicios de haber cometido diversas irregularidades en este ayuntamiento de Lanjarón. En ese momento procedimos a hacer una denuncia aclaratoria para ver dónde se había metido todo el dinero que se había gastado Mariano Ruiz durante sus 4 años de legislación y, lógicamente, los jueces que son reacios a procesar este tipo de denuncias vio que había indicios de estos presuntos delitos y, por tanto, Mariano Ruiz, hay que decirlo claramente, que está imputado por prevaricación, tráfico de influencias y desviación de subvenciones. Estamos deseosos que salga el juicio, que finalmente lo proceda y que responda a toda esta mala gestión que ha tenido durante 4 años el portavoz del Partido Socialista. No voy a permitir que en este pleno ni en ningún sitio Mariano Ruiz, que fue el auténtico despilfarrador, el auténtico mal gestor del Ayuntamiento de Lanjarón, el único que crispa, que ha enfrentado al pueblo de Lanjarón, el único que está imputado y que ha sido imputado en el Ayuntamiento de Lanjarón por prevaricación, tráfico de influencias y desviación de subvenciones, nos dé ningún tipo de lección. Las únicas lecciones que dan son las que han dado hoy, abandonando este pleno, crispando, insultando, y las que siguen siendo y dando en redes sociales. No por mucho de decir una mentira, va a ser una verdad, y eso es lo único que hace el Partido Socialista. Cuando gobierna, arrasa con este ayuntamiento, lo deja a pique del abismo, y ahora nosotros estamos recuperándolo poco a poco, y de hecho se está demostrando por la fuerza del decreto que en únicamente 2 años le hemos reducido 120.000 euros, más de 20 millones de pesetas, a lo que el anterior equipo de gobierno tenía. Por tanto, lógicamente, para acabar, procedemos a la votación. Nosotros vamos a votar.
mesa y no se queda sobre la mesa. ¿Y voto a favor de la denominación? Sobre la mesa se ha votado por los 6 a favor de que no se quede. Y el fondo del asunto, unanimidad por los 6 asistentes a este asunto del orden del día, ¿vale? Siguiente punto del orden del día. Solicitud de declaración de efecto de interés turístico de Andalucía, fiesta de San Juan. La propuesta de la alcaldía es de la siguiente forma. En conformidad con el decreto 251/2005 de 22 de noviembre, por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de Andalucía y la orden del 13 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la declaración de interés turístico de Andalucía, se lleva a la siguiente propuesta de acuerdo. Solicitar la declaración de la fiesta de San Juan como fiesta de interés turístico de Andalucía. Portavoz del Partido Popular, Tony, bueno, principalmente queremos, con esta propuesta al Pleno, queremos darle el reconocimiento y el prestigio que tienen nuestras fiestas tradicionales, las fiestas de San Juan, las fiestas del agua y del jamón. Queremos, y es una promesa electoral, que nosotros, en contra de otros partidos políticos, cumplimos nuestras promesas electorales y nos preocupamos por cumplirlas todas y cada una de ellas, porque esta es nuestra carta de presentación y tenemos que estar respondiendo en los 4 años de confianza que nos ha dado el pueblo. Los pasos que son para aprobar la fiesta del agua como fiesta de interés turístico nacional, primero hay que hacerla y solicitarla que nos la aprueben como fiesta de interés turístico andaluz. Estamos y hemos ya tenido diversos encuentros, hemos mirado todo lo que se necesita para hacerlo y estamos cumpliendo uno y uno todos los requisitos. Las fiestas, para ser declaradas de carácter de interés turístico nacional, tienen que tener una antigüedad de al menos 25 años, que nuestras fiestas las tienen, tener una periodicidad que no se haya producido una vez en la historia y se repita a cierto tiempo, sino que tenga una periodicidad anual y anual, que la tiene también, que tenga una tradición, un significado artístico, un turístico, un valor añadido para este evento, y también la tiene. Nosotros es un atractivo muy turístico para nuestras fiestas, tiene un gran valor cultural, los diferentes espectáculos que se producen, mientras que durante esa noche, la noche de San Juan, en la mayor parte de los pueblos de España, sobre todo los costeros, se reflejan con hogueras. Nosotros, todo lo contrario, reflejamos con agua y con mucha agua. Tiene un arraigo cultural que se conoce oficialmente en el año 35, en el que ya se lavaba las caras en la noche de San Juan, aquí en Lanjarón, y por tanto es una costumbre antiquísima y sobre todo porque se purificaba y es un alivio esa noche de San Juan donde todos nos gusta refrescarnos en aquella noche. Por supuesto hay que demostrar también que viene un gran número de turistas y que cada vez está creciendo, y también lo tenemos, el creciente número de turistas que vienen a raíz de esta fiesta en estos días. En los últimos años se conocen datos por la policía, por la Guardia Civil, que vienen entre 35 o 40.000 personas en esa noche de San Juan. Pero como bien conocéis todos, el lleno es absoluto del pueblo durante todo el año. Por tanto, creemos y estamos llevando a cabo todos los pasos, como bien he dicho anteriormente, para proceder a que la fiesta de Lanjarón sea de interés turístico nacional. Únicamente para acabar, que hace falta el decreto por parte y la aprobación por parte del Pleno, y por eso lo traemos a este Pleno para la discusión y aprobación de este Pleno. Vamos a hacer la votación. Sí, pero vos tienes que ser. Que
Procedamos a votación. ¿Voto a favor?